convenció a Ignacio Laurenti para decir, bueno, dejo el periodismo y me dedico a ser concejal? ¿Se necesita una voz dentro de lo que es el cuerpo? ¿Qué es lo que convenció? Ver por tantos años recorriendo las calles como movilero, como periodista, que los vecinos necesitan ser escuchados. Entonces, por eso también nuestro eslogan es con la fuerza de tu voz, porque es llevar la voz del vecino al consejo para tratar de solucionar los inconvenientes, los problemas que plantean los vecinos, que muchas veces sabemos que tal vez el común denominador es la inseguridad. Y uno puede decir, bueno, pero lo que tiene que ver con el manejo de fuerzas policiales es netamente del gobierno provincial o fuerzas federales del gobierno nacional, pero hay otras acciones que se pueden llevar adelante también para solucionar algunos de los inconvenientes o brindarle un poco más de seguridad. Eso es un poco lo que nos convenció, digo, de saltar ese cerco, como vos decías, y participar, involucrarnos. Creer también que hay que involucrarse para cambiar la realidad que los vecinos vivimos y no quedarnos solamente en la queja o en el reclamo, sino también darle fuerza a la voz de los vecinos. ¿Esta voz hoy está faltando dentro de lo que es el Consejo? Yo creo que falta más que tal vez una voz que realce la voz de los vecinos, escuchar más a los vecinos. Otra de las cosas que nos enseña la profesión de periodista es que al vecino hay que escucharlo. El vecino te va a contar el problema, pero muchas veces te va a dar hasta la manera de solucionar ese inconveniente que muchas veces no necesita y no requiere de una gran inversión, sino de esfuerzo y ponerle voluntad y ganas, porque hablamos de inseguridad, decía, tiene que ver mucho el manejo de fuerzas policiales y demás, que es netamente del gobierno provincial, pero desde el Consejo se pueden impulsar iniciativas para que los vecinos tengan en muchos de los barrios mejor iluminación, pero también... ¿Institucionalizar los corredores seguros, por ejemplo? También, pero también, ¿sabes qué? Los colectivos. Hay mucha gente que camina más de 10, a veces hasta 20 cuadras para acceder a un colectivo. Eso hace que en muchos de los barrios que no tienen el ingreso de un colectivo o una parada más cercana, se van expuestos a la inseguridad, sobre todo temprano cuando salen a trabajar o a la noche cuando vuelven de sus tareas laborales o de estudiar, muchas veces los chicos, sobre todo los que van a la facultad, y ahí es donde hay que apuntar a cosas que sí se pueden hacer desde el municipio, como mejorar iluminación, mejorar transitabilidad para que puedan ingresar taxis y remises, porque no el transporte público solamente los colectivos, y sino también generar algunos corredores, por ejemplo, en su momento había ramales de colectivos que hacían ingresos a puntos donde habitualmente no pasa el colectivo. Hay calles que están en condiciones y se podrían mejorar un poco más para permitir el acceso al colectivo, acercar la parada a los vecinos, y eso va a ser cubrir un poco también o que el vecino esté menos expuesto a la inseguridad, además del desmalezamiento y otras cuestiones que conllevan y van también de la mano con brindarle más seguridad al ciudadano. Más allá del tema de la inseguridad, que lo vemos como una constante en todos los precandidatos, como un tema recurrente del vecino, ¿por dónde pasa el segundo en el ranking? Digamos, ¿pasa por el estado de las calles? ¿Pasa por la basura? ¿Por dónde pasa? Ahí decía, el transporte público de pasajeros, Sí, que está relacionado también de alguna manera con la seguridad, lo planteábamos recién. Otro tema es el de la basura y la salud, ¿no? Muchos vecinos dicen, sí, pasa el recolector de residuos, pero hay barrios donde hay calles que son angostas, que los cables están bajos, entonces el camión no ingresa por esas cuadras, los vecinos se acumulan en una esquina y ahí faltan contenedores, ¿sí? ¿Contenedores para qué? Para que esa basura no se desparrame, pero incluso cuando van las máquinas a juntar esa basura, que no es todos los días, en el mejor de los casos es 2 veces a la semana, si no es una calle asfaltada donde se dejó, la máquina va comiendo a poco la tierra, se junta agua cada vez que llueve, muchas veces también tiene que ver con los chicos que terminan jugando ahí, y ahí directamente estamos hablando de salud, primero por los vectores, por las alimañas que se pueden juntar en la acumulación de basura, pero además esos chicos que juegan, y ni hablar después también muchos que buscan algo como para generar un pequeño ingreso de la basura, ¿no? Al estar en un contenedor creemos que puede ser mucho más práctico al momento de recolectarlo y que no quede desparramándose en la calle, ¿no? Por los perros o, como decíamos, quienes buscan algo para subsistir. Vos tenés mucho tiempo de trabajo en la calle con esto del periodismo. El hecho de cambiar de vereda hace que observes a la situación de una manera diferente, o estás afirmando cosas que
las tenías como observador? No, hay muchas cosas que las teníamos vistas y que, por eso te decía, que al vecino hay que escucharlo. Y no ha cambiado demasiado. Uno por ahí tal vez ve algunos otros reclamos o algunas otras cuestiones que los vecinos te van contando un poco más en las recorridas. Los que estamos o trabajamos en la calle vemos y sabemos que desde el periodismo somos muchas veces una oficina hasta de queja o descargo del vecino porque te plantea, che, ¿nos podés dar una mano con esto? Entonces es afirmar un poco, pero también te enterás de muchas otras cosas. Por ejemplo, hay barrios que no distan mucho de una avenida, porque no distan más de 100 metros, por ejemplo, la avenida Las Pareras, la zona norte, que no tienen un buen servicio de agua potable, que hace que algunos vecinos, incluso parece mentira, a la altura que estamos, que tengan que caminar 1 o 2 cuadras con un balde para llenar, para poder lavar los platos, para poder bañarse. Eso complica mucho. Y cuando llega la presión de agua y sale, muchas veces no es la mejor calidad, ¿no? Un concejal tiene la función básica de controlar cómo se gasta y en qué se pone el dinero para obras. Al criterio de Ignacio Laurenti, una obra que debe ser prioritaria para el 2024. Prioritario, mejorar la accesibilidad en calles, esto sí o sí, y muchas veces no se necesita... Más dinero para bacheo. Sí, pero tal vez a veces no se necesita la gran obra, sino obras más pequeñas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, y ahí es donde hay que apuntar. Esas pequeñas obras que no influyen tanto recurso económico y que se puede distribuir mejor en los distintos barrios, porque cuando vemos obras grandes, ayudan y mejoran, y obviamente que son necesarias, pero a menos ciudadanos, digamos, si bien mejora la calidad. Entonces, destinar ciertos recursos a esas obras pequeñas, que es lo que vemos también en los barrios, que te reclaman los vecinos cosas sencillas como el zanjeo, como el bacheo, sobre todo, hablan de la pala mecánica, la vieja championa, como te dicen. Sí. No pasa más la championa, te dicen los vecinos, que como conocíamos a la motoniveladora que arreglaba las calles. Falta también un poco de eso y ahí hay que apuntar a recursos que va a mejorar muchas cosas. Las obras grandes siempre son necesarias, son bienvenidas, pero hay que aportar un poco más de recursos y distribuirlos en estas cosas más básicas, ¿no?